¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba y no era una simple curiosidad? Imagina que cada palabra que pronuncias es capturada, analizada y, a la vez, reprogramada en silencio. ¿Quién está realmente tirando de los hilos en esa sala de juntas, en la oficina de al lado o incluso en la conversación casual del café? En los próximos 15 minutos descubrirás el tipo de personalidad que convierte la manipulación en arte y por qué es la más peligrosa de todas. Bienvenidos a este canal, el espacio donde desentrañamos las sombras de la mente humana con la precisión de un cirujano y la claridad de un espejo sin manchas. Hoy nos adentramos en el maquiavelismo, esa personalidad que encarna la manipulación estratégica y el cálculo frío, nacido de la obra de Maquiavelo. Pero, ¿qué significa realmente ser maquiavélico en la era moderna? Vamos a desglosar las 3 raíces, los 5 rasgos clave, los 4 métodos de manipulación y las 3 consecuencias que convierten a este perfil en una amenaza latente. Cada número que revelaremos será una pieza del rompecabezas que tú mismo puedes reconocer en tu entorno. Comencemos con las 3 raíces del maquiavelismo. Primero, los orígenes filosóficos. El príncipe nos enseñó que el poder y la moral pueden separarse sin culpa, que el fin justifica los medios. Esa separación se convirtió en un principio de vida para quienes ven la ética como una herramienta y no como una brújula. Segundo, la base evolutiva. En la selva de la supervivencia, el más astuto prevalece. El sesgo cognitivo de la autoconservación impulsa a algunos a priorizar su propio éxito sobre cualquier código moral. Tercero, el entorno sociocultural. En ambientes de alta competitividad, corporativo, político, incluso en comunidades online, la presión revela a este tipo. ¿Cuántas veces has visto que la tensión del mercado o la carrera al poder sacan a relucir conductas que antes permanecían ocultas? Si alguna de estas raíces te suena familiar, escribe raíz en los comentarios. Así sabremos cuántos ya están alerta y podemos seguir afinando la lupa. Pasemos ahora a los 5 rasgos clave del maquiavélico. 1. La frialdad emocional. Controla su propio subconsciente y con maestría el ajeno, manteniendo siempre una distancia que le permite actuar sin que el miedo lo paralice. 2. La manipulación calculada. Emplea microexpresiones de culpa o duda, sembrando inseguridad en el interlocutor mientras oculta su verdadera intención. 3. El cinismo pragmático. La ética se vuelve una herramienta de negociación. Nada es sagrado si no sirve a su objetivo. 4. La habilidad social camaleónica. Se adapta a cualquier grupo, asume roles distintos y se funde con la cultura del entorno, como un actor que nunca muestra su verdadera máscara. 5. La búsqueda de poder instrumental. El fin no es la dominación per se, sino la capacidad de mover los hilos que influyen en decisiones, recursos y opiniones. Observa cómo cada rasgo se entrelaza con los demás, creando una red que atrapa a quienes están a su alrededor sin que se den cuenta. Una persona con frialdad emocional puede usar la manipulación calculada sin que la culpa le pese. Su cinismo le permite justificar cualquier acción, mientras su camaleonismo le abre puertas en cualquier círculo. Esa combinación es lo que hace al maquiavélico una pieza casi indetectable en la maquinaria social. Y aquí llega el momento de reflexionar. ¿Puedes identificar a alguien que posea al menos 3 de estos rasgos en tu vida cotidiana? ¿Te has encontrado alguna vez en una conversación donde la otra persona parece anticipar cada uno de tus movimientos, como si leyera tu mente? Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la segunda parte, donde desglosaremos los 4 métodos de manipulación que utilizan con precisión quirúrgica. Dale like si resonó contigo y cuéntame en los comentarios qué rasgo te ha llamado más la atención. De verdad quiero saber tu perspectiva. En la siguiente sección desmenuzaremos los métodos, pero antes de cerrar, una advertencia ética.
El conocimiento de estas dinámicas no es un arma para usar contra otros, sino una herramienta de autodefensa. Reconocer el patrón es el primer paso para romper la cadena de influencia y preservar tu autonomía. Mantente alerta, porque la próxima pieza del rompecabezas está a punto de revelarse. El primer método que emplea el maquiavélico es lo que los psicólogos denominan gaslighting o iluminación de gas. No se trata simplemente de una broma pesada. Es una estrategia de desorientación cognitiva que busca minar la confianza del interlocutor en su propia percepción. El manipulador introduce dudas sutiles, reinterpretando hechos pasados con una narrativa que contradice la memoria del otro, y lo hace con una calma que parece razonable. Cada frase está diseñada para que la víctima empiece a preguntarse si realmente recuerda lo que sucedió, si sus emociones son exageradas, o incluso si está perdiendo la cordura. La clave está en la repetición constante, en la dosis controlada de contradicción y en la presentación de una fachada de preocupación genuina que disfraza la intención subversiva. Cuando el objetivo comienza a depender del juicio del manipulador para validar su propia realidad, el control se vuelve casi absoluto. El segundo método es el love bombing, la bombardeo de afecto. Aquí el maquiavélico despliega una ofensiva de cariño, elogios, regalos y promesas grandiosas con una rapidez que desborda cualquier expectativa razonable. Este torrente de atención crea una asociación involuntaria entre la presencia del manipulador y la sensación de bienestar. La víctima, atrapada en la euforia inicial, baja la guardia y permite que el agresor penetre en los ámbitos más íntimos de su vida. La táctica no se limita al romance, se extiende a cualquier relación donde el poder sea un objetivo, como en equipos de trabajo o círculos políticos. La intensidad es deliberada, porque una vez establecida la dependencia emocional, el manipulador puede retirar gradualmente ese exceso de afecto, dejando a la persona en un estado de vacío que la impulsará a buscar la aprobación perdida. Así, la recompensa intermitente refuerza el vínculo de una forma que recuerda los principios del condicionamiento operante. El tercer método se conoce como framing o encuadre estratégico. Consiste en presentar la información dentro de un marco que favorezca la agenda del manipulador, mientras se ocultan o distorsionan los datos que podrían contradecir su visión. Cada argumento está estructurado para activar sesgos cognitivos específicos. El sesgo de confirmación, la aversión a la pérdida, la preferencia por la coherencia narrativa. El maquiavélico elige cuidadosamente los términos, la carga emocional de las palabras y el orden de los hechos para crear una realidad que parece lógica y natural. Por ejemplo, al describir una decisión controversial, enfocará la conversación en los riesgos de no actuar, minimizando los costos potenciales de la propia propuesta. El encuadre también se apoya en la autoridad aparente. Citar fuentes prestigiosas, aunque fuera de contexto, refuerza la credibilidad del mensaje. El resultado es una percepción moldeada que guía la toma de decisiones sin que el receptor perciba la manipulación subyacente. El cuarto método es la silencio estratégico. A primera vista, la ausencia de palabras parece inofensiva, pero en manos de un maquiavélico se convierte en una herramienta de presión psicológica. El manipulador controla el flujo de información, eligiendo cuándo hablar y cuándo callar. El silencio se utiliza para crear incertidumbre, para forzar al interlocutor a llenar el vacío con suposiciones que, a menudo, favorecen al manipulador. En una negociación, el silencio después de una propuesta puede inducir al otro a rellenar la pausa con concesiones adicionales. En una relación interpersonal, el retiro de comunicación sirve como castigo emocional, provocando ansiedad y la necesidad de restablecer el contacto para aliviar la tensión. La ausencia deliberada de respuesta también permite al manipulador observar sin ser observado, recopilando datos sobre las reacciones del otro y ajustando su estrategia en tiempo real. El silencio, entonces, no es mera falta de palabras,
sino una forma de dominio que explota la necesidad humana de ser escuchado y validado. Ahora que hemos desglosado los 4 métodos, es momento de reflexionar sobre las consecuencias que emergen cuando estos patrones se arraigan en la dinámica social. La primera consecuencia es la erosión de la autonomía personal. Cada vez que el manipulador logra que la víctima dependa de su juicio, de su validación o de su afecto, se debilita la capacidad de tomar decisiones independientes. El sentido de agencia se sustituye por una sensación de estar atado a un faro que dirige la trayectoria de la vida. Con el tiempo, la persona deja de confiar en su propio discernimiento y su autoestima se vuelve frágil, vulnerable a nuevas influencias externas. Esta pérdida de autonomía no es solo psicológica, se traduce en una disminución de la resiliencia frente a situaciones de estrés, lo que a su vez facilita la perpetuación del control. La segunda consecuencia es el aislamiento social. El maquiavélico, al posicionarse como el único aliado confiable, tiende a alejar a la víctima de su red de apoyo tradicional, familiares, amigos, colegas. La manipulación incluye la descalificación de terceros, la generación de dudas sobre sus intenciones, o la creación de conflictos que disparan rupturas. Cuando la persona se encuentra atrapada en una burbuja donde el manipulador es la única fuente de afecto o información, la posibilidad de buscar ayuda externa se reduce drásticamente. El aislamiento refuerza el círculo de dependencia, pues la única salida percibida parece ser la sumisión a la voluntad del manipulador. La tercera consecuencia es el deterioro emocional profundo. La combinación de gaslighting, love bombing, framing y silencio estratégico produce un estado de tensión constante, de incertidumbre y de volatilidad afectiva. El individuo experimenta fluctuaciones entre la euforia y la desesperación, entre la confianza y la duda, creando un patrón de agotamiento psicológico. Con el paso del tiempo, pueden aparecer síntomas de ansiedad crónica, depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso manifestaciones somáticas como insomnio o alteraciones en el apetito. El daño emocional es, en muchos casos, irreversible si no se interviene con apoyo terapéutico especializado y deja cicatrices que influyen en la percepción de futuras relaciones. En este punto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué señales son detectables antes de que el daño se consolide? La observación cuidadosa de patrones de comportamiento es clave. Si notas que alguien en tu entorno parece anticipar tus reacciones antes de que hables, o si percibes que tus recuerdos son cuestionados de forma constante, podrías estar frente a un manipulador maquiavélico. Si la relación te deja con una sensación persistente de duda sobre tus propias decisiones, o si el afecto que recibes parece demasiado intenso para ser natural, esas son banderas rojas que merecen atención. La capacidad de reconocer estas señales no solo protege tu autonomía, sino que también te permite intervenir a tiempo para romper la cadena de influencia. Ahora, antes de avanzar hacia la conclusión, quiero invitarte a una breve pausa reflexiva. Cierra los ojos por un instante y pregúntate: ¿has sentido alguna vez que tu percepción de la realidad fue puesta en tela de juicio sin una razón clara? ¿Has experimentado la sensación de que alguien controla tus emociones con una precisión casi quirúrgica? Si la respuesta es afirmativa, escribe la palabra despertar en los comentarios. Esa palabra será nuestro termómetro colectivo para medir cuántas mentes están tomando conciencia de estas dinámicas invisibles. A medida que internalizas estos conocimientos, es fundamental que los uses como una herramienta de autodefensa, no como una arma contra otros. La ética del observador experto radica en la responsabilidad de identificar patrones sin perpetuar el ciclo de manipulación. Compartir la información con claridad y compasión permite que más personas desarrollen una visión crítica, y eso, a la larga, debilita el terreno donde prosperan los maquiavélicos. Recuerda que el conocimiento, cuando se aplica con integridad, es la mejor barrera contra la opresión psicológica. En la siguiente fase del análisis,
Profundizaremos en los mecanismos de resistencia que pueden fortalecer la autonomía y reconstruir la red de apoyo social. Hablaremos de técnicas de reencuadre propio, de la práctica de la asertividad consciente y de la importancia de establecer límites claros que dificulten la infiltración de estrategias manipulativas. Además, exploraremos cómo la práctica de la autoobservación puede revelar los momentos en que el subconsciente está siendo explotado, permitiendo una intervención temprana. Antes de cerrar este segmento, quiero dejarte con una reflexión final que trasciende la mera descripción de técnicas. La verdadera amenaza del maquiavélico no reside únicamente en su habilidad para manipular, sino en la tendencia humana a buscar atajos hacia el poder y la seguridad. Cuando la ambición ciega se combina con la falta de autoconciencia, se abre la puerta a un juego de sombras donde la moral se convierte en un recurso negociable. La pregunta que debemos plantearnos entonces es si estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad por la ilusión de control. La respuesta a esa pregunta determinará no solo nuestro bienestar personal, sino también la salud del tejido social en el que vivimos. Si este análisis ha resonado contigo, si sientes que has descubierto una pieza clave del rompecabezas que antes estaba oculta, te invito a que le des me gusta a este video y compartas tus impresiones en la sección de comentarios. Cada interacción nos ayuda a construir una comunidad más alerta y preparada. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los recovecos de la psicología del poder, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no perderás la próxima entrega, donde desglosaremos esas técnicas de resistencia que pueden transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Recuerda, el conocimiento es una luz que disipa la oscuridad, pero solo si la mantenemos encendida. Mantente vigilante, cuestiona siempre, y nunca permitas que el eco de una voz manipuladora sea el único que guíe tus pasos. La siguiente sección está a punto de comenzar, y con ella, la oportunidad de armarte con las herramientas necesarias para romper el ciclo y reclamar tu propio poder interior. Recuerda, el escudo contra la manipulación es la conciencia activa. Cuestiona, detecta la intención oculta y elige la integridad. Si esto te impactó, deja un like, comenta tu reflexión y suscríbete.